Bienvenidos a este ESG Live que hemos llamado Tiempo de Reciclaje, de lo que cada vez se habla más, pero no necesariamente avanzamos con la prisa que necesita el planeta, pese a la urgencia del tema. La contingencia se lleva a la agenda. Para hablar de esto, trajimos a dos cracks, que además son colonas, no sé, colonos, del tema. Natalia Silva, de Resimple, y Jimena Rodríguez, de Embajadores Ecológicos. ¿Cómo estás, Catalina? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Jimena? Un gusto encontrarnos. Catalina, gracias por la invitación. Bienvenidas entonces a este panel de mujeres, no siempre nos toca estar puras mujeres aquí. Oye, claro, yo decía que ustedes son colonos, primero son las conquistadoras, que le estoy, antes de entrar al live, lo hablábamos fuera de cámara. Jimena hablaba de que primero fueron conquistadores y que ya el tema está conquistado, o sea, sabemos que el planeta necesita reciclaje, necesita economía circular, necesita que nos hagamos cargo de los residuos que generamos, pero no necesariamente lo estamos haciendo. Sabemos que hay que hacerlo, pero no necesariamente lo estamos haciendo. Jimena, ¿cuál es tu diagnóstico de lo que ocurre con el tema reciclaje en Chile? Bueno, mi diagnóstico, la verdad las cosas es que es complejo ser especialista en todo, en todo lo que involucra la economía circular en nuestro país y en cualquier país en realidad, porque es un proceso que involucra muchos actores, muchos procesos, muchos sistemas, ¿ya? Mi especialidad está en la educación ambiental, eso es en lo que yo puedo colaborar y me siento, como dice la Cata, colona porque no vinimos a conquistar, vinimos a colonizar y a trabajar en equipo, ¿cierto?, con cada una de las comunidades. Eso es lo realmente importante. Los problemas son muchos. Desde mi punto de vista, desde lo que yo puedo aportar, ¿cierto? Porque la Natalia tiene una visión más panorámica de esto desde la educación ambiental y específicamente en los colegios públicos y semisubvencionados, es un tema bastante complejo. ¿Ya? Y es un tema que creo que compartimos con Resimple al ellos pensar que con este gran SIC, ¿cierto?, iban a tener una cola de alcaldes tocándoles la puerta, ¿cierto?, para ingresar a sus municipalidades a esta nueva economía circular. Eso no pasó, a mí tampoco me pasa, ¿ya? Yo no tengo colas de directores esperando, ¿cierto?, que lleguen programas educativos de educación ambiental, valga la redundancia, a sus colegios, porque el profesor, el pedagogo, piensa que es más trabajo por la misma plata. Reciclar desde, ¿cierto?, los colegios, los establecimientos, es percibido como más trabajo, más aún entendiendo, ¿cierto?, que el pedagogo ya tiene complicaciones desde siempre, ¿cierto?, con el Ministerio de Educación, ¿cierto?, y con algunas entidades de su área, digamos. Por lo tanto, esta educación ambiental no es tampoco muy bienvenido, no quiero decir por todos, pero es complejo el ingreso. Ahí tenemos nuestra primera barrera, digamos, para poder hacer educación ambiental. Y no solamente por los pedagogos, ¿cierto?, por un tremendo trabajo que hacen, porque definitivamente a todos nos gustan los niños, pero estar con 40 niños de lunes a viernes no es un tema fácil. ¿Ya? Más aún en nuestro país donde no se ha regulado la cantidad de matrícula por sala, ¿cierto? Si vemos a nuestro cercano desarrollado, más cercano que es España, por ley hay 20 niños en aula, aquí en Chile hay más de 40 y hasta 45 niños por aula, por lo tanto hay un tema en el sistema que obviamente nos complica poder ingresar, ¿cierto? Y educar a nuestros niños, en donde nuestra fundación tiene esa cruzada, ¿cierto? Esa cruzada de empezar con el niño más pequeño, desde el párvulo, desde el primer ciclo escolar, ya hasta cuarto básico. Entonces, son bastantes, y no solamente de los pedagogos, conversamos, por ejemplo, con los funcionarios que le dicen en los colegios los tíos del aseo. Son los peores detractores, ¿cierto?, de nuestro proyecto educativo y de los proyectos educativos en general, porque también es percibido por la falta de conocimiento que es más trabajo, ¿cierto? Entonces, la verdad de las cosas es que al hablar desde nuestra perspectiva de la educación, es un tema complejo. No hay compromiso de parte de los ministerios, ¿cierto? No hay un real trabajo. Todos profesan la educación ambiental, pero ¿quién la gestiona? Es ahí nuestro cuello de botella. Perfecto. Natalia, ¿cuál es tu diagnóstico? Uy, es difícil el diagnóstico porque finalmente acá nos estamos enfrentando con un montón de otras necesidades que tenemos como seres humanos y que lo conversábamos también detrás de cámara, que
poner el tema ambiental como un todo, si es que no lo pensamos desde la génesis como parte de la estructura de lo que tenemos que desarrollar, la verdad que va a seguir compitiendo con las diferentes actividades que tenemos que realizar en el día a día. Entonces, yo creo que el primer desafío que tenemos y el diagnóstico respecto a lo que no tenemos hoy día es que no se considera el impacto ambiental como algo que es parte de nuestro día a día y tiene que ser estructurado de esa forma. Y hasta que eso no pase, vamos a estar generando justamente un crecimiento de esta necesidad, particularmente lo que me toca abordar a mí desde la implementación de la ley, pero siempre es una competencia con otras problemáticas que no es que sean más relevantes o menos relevantes de lo que significa el impacto ambiental, sino que finalmente se empieza a ponderar versus cosas que no deben ponderarse. Y acá el tema es que podemos seguir sin tomarle intención o sin tomar el real impacto de lo que significa no hacernos cargo de los residuos, no hacernos cargo de todo lo que contaminamos, y lo que va a terminar pasando es que nos vamos a quedar sin planeta. Entonces, es ese sentido de urgencia que hoy día no nos hace como visualizar esto desde la estructura primaria, finalmente nos va dejando un poquito atrás de buscar soluciones reales, porque hoy día finalmente estamos implementando una ley, ya llevamos más de 6 meses con esta partida, pero como también mencionaba Jimena, un dolor que hoy día tenemos es que no nos están golpeando la puerta todos los que nosotros pensamos que iban a venir felices a buscarnos para que pagáramos el costo de lo que significa recolectar los residuos desde las casas de todos los vecinos y vecinas. O sea, hoy día ese es un tremendo problema que tenemos, que los municipios no estén al mismo tiempo de la implementación de la ley. Entonces, claro, hasta que esto no sea una obligación y que esté todo claro y que sea, como señalaba al inicio, parte de la definición de cómo tenemos que hoy día vivir con la conciencia pensando en todos y en todo tipo de rubros y ámbitos, que el tema ambiental no es un tema, sino que es la forma en la que tenemos que empezar a vivir, la cosa es siempre cuesta arriba. Así que no es tan favorable mi diagnóstico, lamentablemente, claro, no. Cata. ¿Qué pasa con, te pregunto a ti misma, Natalia, que lo mencionaste, la ley REP, llevamos 6 meses, ¿no es cierto?, decías tú, pero ¿cuál es el diagnóstico de la ley misma? O sea, ¿cuál es la principal falencia? O porque también tiene avance. O sea, de hecho, ya tener una ley implementada es un avance respecto a otros países, ya ahora mirando el vaso medio lleno, pero ¿cuáles han sido los principales avances y el debe de esa ley? Sí, yo te diría que los principales problemas que hoy día enfrentamos en la partida de la ley tiene que ver justamente con lo que significa iniciar un modelo que hoy día no funcionaba. Por lo tanto, el ecosistema no estaba totalmente desarrollado para atender este modelo. Los gestores, que son las empresas que se hacen cargo de poder ir a recolectar o transformar los residuos, que es la valorización, no están con las permisologías que son requeridas por la ley REP, y finalmente los incentivos que están puestos en la ley REP no conversan con esa inmadurez del mercado. Entonces, hoy día nosotros nos enfrentamos con licitaciones que tenemos que llevar adelante, pero no están todos los oferentes disponibles y en tiempo y forma para poder empezar a empujar este modelo. Entonces, ese es un desafío que se va a solucionar sin duda, pero cuando hablamos de la complejidad de la partida, está puesto en eso. Por otro lado, lo que ya decía de los municipios, nosotros esperábamos salir muy rápido con los convenios con los municipios, todos los sistemas de gestión, y la verdad es que no ha pasado así, porque finalmente el municipio está con, algunos municipios, no todos, están con otra agenda o no entienden todavía cómo es la modalidad. Se preocupan mucho de que venga un sistema financiado por productores a hacerse cargo de algo que hasta ahora era responsabilidad de los municipios. Entonces, ahí hay un ruido por desentendimiento, digamos, por no conocer bien cómo funciona este modelo, que hace que finalmente nos demoremos mucho tiempo en cerrar estos convenios. Y ese es el hito 1, digamos. Cuando se cierra el convenio, recién ahí se puede empezar a generar las licitaciones y empezar a recolectar. Y el tercer desafío que hemos tenido que enfrentar ahora es al ciudadano. Hay ciudadanos que están muy motivados y hemos tenido un happy problem con la respuesta de la ciudadanía. La ciudadanía está contenta, está feliz de que llegue el servicio,
De hecho, nosotros podemos quedar un poco a veces al debe, porque están esperando que esto funcione en tiempo, o sea, si ya el camión aparece en la aplicación, ¿por qué no pasa el camión? Entonces, eso es súper positivo. Eso también a nosotros nos genera el impulso de mejorar y hacer que el servicio esté en forma como lo está esperando la ciudadanía. Pero la calidad del residuo que se tiene que empezar a separar, ahí es donde está el problema finalmente. Nos encontramos con colchones, con comida, con infinidad de cosas que no tienen que ir en el contenedor de los reciclables y que hace que justamente el resto de la cadena se vea entorpecida y que sea poco eficiente y que finalmente no logremos cumplir con las metas específicas que necesitamos porque la cantidad de material no es la que efectivamente necesitamos al final para poder cerrar este ciclo. Entonces, ahí yo te diría que son esos 3 grandes ejes que tenemos que hoy día seguir profundizando y solucionando para empezar a agilizar justamente la implementación de la ley, que tenemos 12 años, sí, que son 12 años en los cuales vamos a alcanzar las metas que Europa tuvo 30 años para hacerla. Entonces, es súper desafiante el modelo para Chile, es una muy buena ley, pero es muy desafiante y necesitamos la colaboración de todos. Buenísimo. Jimena, ¿qué políticas públicas se podrían implementar, independiente de esta ley, para empujar el carro desde tu mirada también, que es la educación? Porque si las cosas no cambian ahí abajo, difícil es que sigan arriba, ¿no es cierto? Por decir la educación básica y media y pasar arriba a quienes después toman las decisiones. Mira, la verdad las cosas es que comparto también con Natalia el tema de que es complejo el ingreso. También hay una suerte de percepción en algunos municipios como que si nosotros viniéramos como, no sé, a quitarles espacio, a quitarles licitaciones, a ocupar puestos de trabajo, yo creo que hay una percepción en algunos municipios bastante errada de lo que significan los GRANSIC y lo que significa nuestro trabajo fundacional, a pesar de que somos fundación, ¿ya? Yo creo que sin duda hay municipalidades que se lo han tomado bastante en serio, como por ejemplo el tema de la Municipalidad de La Florida, que ya tiene una política pública en donde le da, digamos, fuerza a la educación ambiental, ya porque sus colegios son menos complicados al hacer las matrículas. Este año ya tenemos aproximadamente 12 o 13 colegios matriculados de un total de 75 matrículas que tenemos en esta primera etapa, ¿ya? Y eso colabora bastante, ¿ya? El entendimiento, como dice Natalia, y el entendimiento, digamos, real por parte de las directores de medio ambiente es súper importante porque estamos, como dice Natalia, reestructurando un poco y creando un nuevo cargo. En el caso de educación ambiental, por ejemplo, en las municipalidades más grandes ya existe el cargo desde la Dirección de Medio Ambiente de Educación Ambiental. Quiero que esto se entienda, separado del servicio local de educación pública. Es un concepto un poco técnico, ¿eh? Pero los colegios públicos van hacia un cambio en que se separan de lo municipal y avanzan hacia un sistema que, digamos, está instaurado por el Ministerio de Educación. Por lo tanto, las municipalidades se han visto en el deber de crear un cargo encargado de educación medioambiental, pero desde la Dirección de Medio Ambiente, no desde la Dirección del Servicio Local de Educación, porque no hemos tenido mayor apoyo desde el Ministerio de Educación. Por lo tanto, sí, comparto con Natalia que ha sido, digamos, un poco complejo y que es necesario que tanto alcaldes como autoridades locales, porque aquí las que realmente, digamos, con quienes realmente conversamos son con las municipalidades, y nosotros como educación medioambiental tenemos casos que realmente tenemos que hacerlo todo, es decir, no existe un encargado de reciclaje, no existe un encargado de educación medioambiental, por lo tanto todavía se carece de estructura organizacional dentro del municipio que se haga responsable de este tema. Y todos sabemos, no quiero pecar de filosófica ni de romántica, que los grandes cambios parten desde la educación. ¿Ya? Si ustedes vieran lo que yo veo en los jardines infantiles, ¿cierto? En el jardín infantil realmente a quien realmente educamos es al papá, producto de la etapa, ¿cierto? Y de lo pequeño que son los niños ahí, quien definitivamente hace las campañas de reciclaje, ¿cierto? De lo que genera el proyecto, digamos, es el papá el que se compromete, padres y apoderados que tú ves ordenando el reciclaje de los niños, ¿cierto? Y el niño, la parvularia, trata de insertar a este nanito, ¿cierto? Explicándole que hay que aplastar la lata,
trata que hay que aplastar el plástico, sacar el aire y echarlo al punto verde. Ya ese es como su primer inicio. Para luego después, al niño un poquito más consciente en tercero básico, ¿cierto? Generar un semestre. Esa es nuestra propuesta, un año académico completo de educación ambiental, ocupando por el pedagogo como herramienta el reciclaje. Es decir, hacer clases de matemática, castellano, etcétera, donde la herramienta y el protagonista sea, ¿cierto?, el reciclaje. Por lo tanto, Esa es la intención de ustedes, pero, ese es nuestro trabajo pedagógico, ¿no? Por ya, ejemplo, pero eso no está hoy día metido en el Ministerio de Educación. no, es que el Ministerio de Educación ni siquiera, no, o sea, sí, nos ha escuchado, se sienta a conversar con nosotros, el apoyo es que qué bonito lo que hacen, pero básicamente yo no soy, digamos, quien para ser una detractora del Ministerio de Educación, pero no hay mayor, existe también material en el Ministerio de Educación que colabora en educación medioambiental, pero no es bien percibido por los pedagogos. Yo quiero ser honesta en este asunto y no me quiero meter en los problemas que tiene el Colegio de Profesores con el Ministerio de Educación, pero por ahí es el problema, quiero que lo entiendas. ¿Ya? Y es una cuestión que, por favor, hay que leer los diarios, o sea, la deuda histórica, el primer servicio local no pagó las contribuciones de los profesores, ahí ellos tienen un cuello de botella que lamentablemente nosotros no tenemos nada que ver en eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ofrecemos? Llegamos, apoyamos al profesor, al pedagogo y básicamente, producto de la atención que nuestra fundación le ha dado a los pedagogos, ha sido el éxito de cada una de nuestras campañas cada año. ¿Ya? Básicamente porque el pedagogo tiene quien le conteste el teléfono, tiene quien lo apoye, tiene quien le entregue material, tiene quien lo atienda, ¿cierto? Tiene quien pase a buscar el reciclaje, porque uno de los grandes cuellos de botella del reciclaje en los establecimientos es que sí, se hacen las campañas de reciclaje, pero ¿quién pasa a buscar el reciclaje? Está bien. Natalia, ¿cuáles son los indicadores de Chile en términos de reciclaje? Sí, los indicadores hoy día muestran que menos del 2% de las personas se están reciclando. Dentro de la bolsa de la basura hay cifras que indican que el 17, han cambiado un poco las cifras, están más ahora en 26, que es el último reporte que entregó el 26% de la bolsa de la basura. Hoy se nos ¿Cómo fue la Natalia? cayó la Natalia Silva. ¿Tienes tú claro más o menos cuáles son los indicadores, Jimena, que estábamos hablando? No, la verdad las cosas es que yo Ya, soy está bien, especialista, lo mío es educación obvio. ambiental, pero Está bien, eso no te preocupes. Oye, ¿y qué pasa? Porque lo tuyo es en educación en colegio, pero ¿qué pasa también con la educación a los trabajadores, a las empresas? ¿Ahí también hay una deuda importante? hay deuda en todo. Ahí viene la Natalia, ahora Ahí sí. viene la Natalia, ya, vamos, sigamos con los Ahora me números. conecté, perdón. Sí, ahí entonces comentaba que dentro de la bolsa de la basura el 26% son de envases y embalajes, el 58% es orgánicos y un 13% estaría quedando solo de residuo que debería llegar a los rellenos sanitarios. Entonces, si todos fuéramos tremendamente conscientes de separar los residuos de manera correcta, tuviéramos el espacio y la capacidad de poder tratar los orgánicos y tener el servicio que pase por la puerta de nuestra casa recolectando estos materiales que son considerados reciclables. Y dentro de ese 26 de los envases, no todos son reciclables, eso también hay que tenerlo claro, pero si hiciéramos un poquito esta pega, la verdad es que tendríamos otra historia que estaríamos contando otra historia finalmente, no estaríamos con todo este dolor de no tenemos dónde llevar la basura. Tenemos el caso, por ejemplo, de Chiloé, que tiene que transportarse un montón de kilómetros para llegar a Los Ángeles porque no tienen dónde disponer los residuos. Entonces, esas historias son las que efectivamente nos deberían empezar a alertar y empezar justamente a llevar este ejercicio como parte de nuestro día cotidiano. Pero como la Jimena también señalaba, a veces hay mucha educación, hay mucho interés, pero la infraestructura no está funcionando. Entonces, es un poco lo que esta ley, que es la que me toca hablar y la que les puedo comentar, es lo que debería empezar a pasar finalmente, porque ese servicio es algo que debiera tener al menos el 80% de todas las viviendas durante este proceso de implementación que nosotros estamos tratando de acelerar. En estos 12 años. En estos 12 años, claro que sí. Y ahí es donde se hace este fit justamente con este dolor que yo les señalo de no llegar rápido a los municipios, porque para empezar a operar
hay harto trabajo que desarrollar, sobre todo en comunas lejanas a la región metropolitana, porque acá se pueden empezar a dar estos ecosistemas porque la mayor concentración de la ciudadanía, el 60% más o menos de la ciudadanía está en la región metropolitana, pero tenemos que entregar este servicio desde Arica a Punta Arenas. Entonces necesitamos ir generando esta logística de una manera que también genere el menor impacto, porque finalmente no nos vamos a estar también pisando los talones, haciendo cosas que estén impactando más de lo que efectivamente esta solución está llevando adelante. Entonces hay que hacer toda una infraestructura nacional de poder dar este servicio y empezar a generar este menor impacto. Pero yo te diría que lo más preocupante tiene que ver con cómo logramos que efectivamente se genere esta separación y que nos hagamos cargo como ciudadanos, que apliquemos el consumo responsable y que nos hagamos cargo de separar y hacer esta segmentación, porque la gran mayoría de los residuos es algo que nos podríamos hacer cargo desde el hogar, que tiene que ver con los residuos orgánicos. Eso te iba a decir, porque ahí hay una deuda importante. De hecho, yo me acuerdo que alguna vez que entrevisté a la Carola Schmidt cuando era ministra, que decía que a lo mejor debimos haber partido por lo orgánico más que por los otros residuos, porque al final son los que más gas metano generan o sea, más daño al final del día generan desde los vertederos. Y ahí sí que ya estamos mucho peor, ¿no? En lo orgánico. En términos de implementación regulatoria. No, en términos de que ocurra el reciclaje. Claro, lo que pasa es que ahí, si tú vas sopesando, digamos, el impacto, efectivamente, la desnaturalización del carbono, que es lo que tienen los orgánicos, tiene un alto impacto, pero es en un corto plazo, finalmente. Claro, lo que termina pasando con los residuos de envase es que se quedan ahí, no se degradan en 150 años. Entonces, el efecto acumulativo y de uso de territorio, finalmente, para poder disponerlos es lo que empieza a primar. Entonces, claro, tú puedes llevar orgánicos, generas metano, pero se va renovando, digamos, rápidamente ese espacio y va quedando después cautivo con estos envases que no se degradan en el corto plazo. Oye, Natalia, el tema de las empresas hoy día, hemos tenido montones de buenos ejemplos de empresas que están haciendo, no solo en los residuos materiales, sino que también en lo orgánico, los dos son materiales en realidad, pero no solo los plásticos y embalajes y qué sé yo, sino que también en lo orgánico. ¿Cuál es tu evaluación hoy día de las grandes empresas al final, que son las que están hoy día trabajando más a caballo en el tema? Sí, yo te diría que las empresas están tremendamente comprometidas en generar cambios, están entendiendo este modelo hace harto rato. Esta ley se viene discutiendo hace más de 10 años, es una ley con mucha historia, y es una ley que es un instrumento económico. Entonces, finalmente, el cobro de tarifa hace que el que no quería entender ahora entiende, porque tiene que pagar por cada kilo de material que introduce al mercado, y hay diferentes tarifas dependiendo de cuán reciclable es el material. Entonces, eso ha sido bien comprendido y las empresas están haciendo muchos cambios en sus envases, sobre todo. Están reduciendo los envases, están cambiando y buscando alternativas de envases que no son capaces de ser reciclados a algunos que sí los puedan ser, y esos son temas que toman tiempo, porque finalmente el envase en sí, el uso del plástico en sí, es necesario, no hay que demonizar la existencia del plástico y del envase en el mercado, porque es lo que nos permite finalmente poder alimentar a todas las personas que viven en nuestro territorio y en el mundo en general, porque es entregar alimentos con una durabilidad y una calidad que permite que todos podamos comer y que podamos seguir viviendo. Entonces, el rol que tiene el envase hoy día no es el foco a cuestionar, sino que tenemos que empezar a diseñar para la circularidad. Y esa es la invitación finalmente que también nos propone la ley, y que ya estamos un escalón más arriba de lo que estábamos conversando hace un par de años atrás, que era diseñar para el reciclaje. Ahora tenemos que diseñar para la circularidad. Tenemos que, cada vez que los productores tomen un producto y que piensen este producto para poder comercializarlo en el mercado, tienen que pensar justamente qué va a pasar con ese residuo, si ese residuo se va a poder incorporar nuevamente en la economía, y ahí es donde está la brecha y el desarrollo tecnológico que vamos a necesitar, lo cual también empieza a potenciar que se desarrollen otros polos económicos. Acá esta ley también propone que existan nuevos mercados que antes no existían, y hay que empezar a incentivarlos, y eso también es lo
lo importante y lo bonito de esta normativa, que finalmente tiene que empezar a mover justamente la economía que estábamos, o como la estábamos viendo, que era solo de descarte, y empezar a activar otras diferentes áreas que van a poder recoger justamente este nuevo modelo de negocios que tenemos que empezar a desarrollar. Pero también el desafío siempre está en el entender el modelo, el entenderlo. Claro. Yo te diría que las empresas lo han entendido, sobre todo las empresas grandes, que tú señalas, todas las que son hoy día socias estratégicas de ESG, tienen muchas buenas implementación y casos de éxito de cosas que ya han empezado a hacer, adelantándose justamente a la partida de esta normativa. Ahora viene el trabajo con las cadenas de valor, con los proveedores, que ahí en el fondo se va a empezar a hacer la diferencia más real, ¿no es cierto? Que ahí hay un trabajo bien interesante también que hacer. Jimena, ¿qué políticas o qué casos o modelos exitosos de colaboración entre el sector público, privado y la sociedad civil en general existen o has conocido que puedan en el fondo aplicarse o replicarse en Chile? Mira, la verdad, este carro. Estaba escuchándolo de Natalia y en alguna oportunidad hablamos de plástico y educación ambiental, así que hay que saber ocupar el plástico. Sin duda a mí me llama la atención, o me gusta compararme con los mejores, porque esa es la intención, compararse con los mejores, no en las casas que funcione. Y claramente en mi caso ejemplar, ¿cierto?, el tema de Países Bajos, donde con las políticas públicas de cero residuos, sin duda eso funcionó y ha sido un éxito a nivel mundial, ¿cierto? Perdón. Luego, en el tema de Suecia, ¿cierto?, con la infraestructura del reciclaje, que fue lo que más enfatizaron, y los incentivos de la reparación y la reutilización han sido vitales para que Suecia también sea un ejemplo a nivel mundial, y sin duda la política pública de los japoneses, ¿cierto?, que es la sociedad del reciclaje, esa que vimos, ¿cierto?, en los partidos de fútbol en los mundiales, que a todos nos llamó la atención, viene de esa política pública, y creo que eso responde a tu pregunta. Buenísimo, lindos ejemplos en realidad. Ahora, ¿qué debiese pasar para empujar ese tipo de procesos en Chile? Mira, yo creo que aquí voy a ser un poco filosófica y siempre cuando conversamos esto en la academia, porque también soy académica, ¿cierto? Claramente la contaminación viene producto del egoísmo del ser humano. Eso lo tenemos súper claro y lamentablemente Natalia y los que nos dedicamos a este tipo digamos, a la economía circular, hemos sido víctimas del egoísmo del ser humano. Ya municipalidades que no se quieren involucrar por miedo a lo desconocido, por no hacer un cambio, ¿cierto?, hacia una economía más sustentable, una economía circular, ¿cierto? Siento que es lo que luchamos a diario. Siento que básicamente antes de decir que no, y yo hago un llamado no solamente a las municipalidades, a todos, por favor, instruyámonos, leamos, escuchemos, seamos más generosos, ¿ya? Y eso parte, digamos, por un tema social. O sea, siento que igual, lamentablemente, no te imagináis, o sea, yo soy emprendedora, yo me dediqué a esto porque el año 2017 fui la cabeza del equipo que actualmente trabaja conmigo del primer proyecto de reciclaje puerta a puerta en Chile. Nosotros hicimos el año 2016 el proyecto de las Condes Verdes. ¿Ya? Llegamos antes, vimos la ley, yo tuve la oportunidad de viajar a Europa, ¿cierto? Y encontrarme digamos, con este desarrollo en Suecia, ¿cierto? En Japón, hablo con esto porque lo vi allá, digamos, y traje a mi país este tema que era el reciclaje puerta a puerta. Se lo ofrecía a Lavín y Lavín, digamos, me dejó entrar a su municipalidad. Pensé en alguien vanguardista en aquellos años donde la ley recién estaba en pañales, ¿cierto? Y la verdad las cosas es que empecé a avanzar, quizá en una cruzada algo solitaria con mi equipo, pero empezamos a trabajar en esto. Fue recibido en la Municipalidad de Las Condes súper bien, está instalado desde ese año, todavía se trabaja, digamos, con ese mismo contexto. Ahora, a nosotros solamente nos permitieron hacer el diseño del proyecto, pero no la gestión ni tampoco el control del mismo, ¿ya? Así que después de los problemas que hubo, no me hago responsable. Ya, pero es un modelo que se ha replicado en muchas municipalidades. Exacto, es un modelo que fue un ejemplo y que todavía sigue siendo un ejemplo, ¿cierto? Porque a nivel país fue el primer proyecto de reciclaje puerta a puerta y funcionó bastante bien. Ahora, hubo una responsabilidad del alcalde súper importante porque el alcalde salió con los embajadores ecológicos, hicimos una flota de embajadores ecológicos donde el alcalde Lavín en aquella época le gustaba mucho el plan cuadrante, así que salíamos por cuadrante, ¿cierto?
es necesario que todas las autoridades se involucren, que hagan un puerta a puerta, que salgan a conversar con los vecinos, que se haga un levantamiento de las características culturales locales, ¿cierto? Que se acudan a las ferias libres, ¿cierto? A los consultorios, a los puntos donde se encuentra el vecino, ¿cierto? Para comunicar. Como dice Natalia, existe una felicidad, de verdad, eso del happy, ¿cierto? El vecino recibe con sorpresa que en Chile, en nuestro país, va a pasar eso que pasa en Europa. Lo recibe en forma súper positiva. Ahora, sin duda, la infraestructura es vital. O sea, si esto no funciona, ¿y por qué lo menciono? Porque me tocó revisar después con los años ciertos proyectos, digamos, como, no voy a entrar en temas de nombrar municipalidades, pero donde el vecino se sentía defraudado porque iba todo junto en un camión, por ejemplo. ¿Ya? O sea, ¿dónde queda mi trabajo? Entonces yo no puedo, ¿cierto? No puedo, digamos, hacer una concientización o educación medioambiental cuando uno no tiene la infraestructura y cuando no hay el apoyo visual que el vecino realmente vea que se está haciendo. Claro, pero que vaya todo en un mismo cajón, Camión. ¿cómo se llama? Camión, no Exacto. necesariamente es malo. El tema es no necesariamente malo, porque hay municipalidades que lo han hecho bien en eso. Ahora, después han ido como arreglando algunas cosas y sacando algunos productos de lo que va en el basurero amarillo, Ya, como pero le Carlos, llaman. te pregunto, voy a ser de abogado del diablo. ¿El vecino lo entiende así? Porque Claro, cuando ese es el tema. ese es el punto. Entonces, ¿por qué lo pregunto de esa forma? Porque el vecino no lo entiende y ese es uno de los peores, digamos, retractores en torno al tema, porque Sí. no comprenden y además avalado por noticias anteriores de municipalidades que tiraban todo, o sea, Que lo se hacían, hacían mal, claro. lo hacían Sí, mal. ese es el tema. Claro, Oye, se nos acaba el ahí tiempo, lamentablemente. Para solo cerrar, si quería quieres, aclarar. Sí, eso, dale. quería aclarar ese punto porque claramente de la historia antes de la ley REP pasaban todos ese tipo de cosas porque finalmente no había una fiscalización y un foco. Ahora con la ley REP el incentivo está en cumplir metas cuando el material llega a la planta de valorización. Entonces, por más que el material se retire mezclado, ahora hay instalaciones industriales como plantas de clasificación que se hacen cargo de separar estos residuos y el objeto de decirle al ciudadano que lo entregue mezclado es porque queremos hacerle la vida re simple, queremos que sea el reciclaje tan fácil como es hoy día botar a la basura, acompañado de un sello que nos permite identificar que es el sello Elijo Reciclar, todos los envases que lo tienen que ir en el contenedor amarillo, el contenedor o el saco amarillo, y esa es la historia que hoy día tenemos que empezar a permear y todos los actores tenemos que estar, a que hablamos de esto, tenemos que tener claro cómo funciona porque hay que aclarar y educar a la ciudadanía que el problema está en definir qué es lo que va en el contenedor y después la industria se hace cargo, limpio, Y seco y cómo ponerlo en el aplastado. contenedor también. Y cómo ponerlo Limpio, en el seco y contenedor. aplastado. Eso, tal cual. Sí. Oye, muy Yo quiero cortito. Dale. cortito, quiero hacer la invitación a las comunas de Pedro Aguirre Cerda, Los Espejos, La Florida, La Cisterna, El Bosque y Cerro Navia en educación ambiental. Contacte a embajadores ecológicos y su colegio ya está matriculado. Fíjate, Buenísimo. Oye, quiero solo en muy pocas palabras, ¿cuál es el consejo o la recomendación que ustedes darían a las empresas y al gobierno para mejorar la gestión de residuos y trabajemos promover en una equipo. economía circular? A ver si podemos hacerlo para cerrar con esto. Trabajo en equipo. Eso nomás, Natalia. Ahí te lo paso. Bueno. Sí, es trabajo en equipo y finalmente visualizar desde el marco regulatorio cuáles son los impactos en llevar esto al hecho concreto, porque ahí es donde efectivamente vemos cuáles son las implicancias que tiene echar a andar este modelo. Entonces, Buenísimo. colaborar y levantar estos temas para lograr que esta política pública, que ha sido una muy buena conversación público-privada, se siga implementando y logremos las metas en el tiempo que está definida. Así que Eso, colaboración. lo necesitamos, así que, y educación, así que yo agrego educación, es importante ahí que las autoridades del Ministerio de Educación se pongan las pilas, porque como si lo que no parte de abajo es difícil que después se arregle arriba, ¿no es cierto? Oye, les agradezco montones esta conversación, las puertas de ESG hoy abiertas para cuando quieran comunicar estos temas, para eso estamos, la idea es que de manera colaborativa todos podamos hacer una economía más sustentable, así que muchas gracias por esta compañía. Muchísimas Gracias. gracias. Un saludo para todas.
Eso. Oye, y yo los dejamos con este ESG Live y le damos las gracias a Copec, Coca-Cola Andina, StarCraft, SK Arauco, la Asociación Chilena de Seguridad, SQM, McDonald's, MedLife, SMU, Aguas Andinas, Carosi, AFP Capital, BCI, Plan Vital, Scotia y Engie para hacer posible este vivo y todo lo que hacemos en ESG Hoy, en ESG Hoy para, pues, para cambiar la manera de hacer empresa, para cambiar la manera de hacer negocios para una mirada mucho más sustentable.